Cada verano o invierno nos ahogamos entre tanto humo que hay en el ambiente, de donde sacan capítulos y capítulos de novelas, comedias y hasta películas de terror en torno a los fichajes de muchos jugadores, que en su mayoría terminan quedándose en la simple anécdota. Así que quédate hasta el final, porque después de los 90 siempre viene el agregado, y hoy haremos un recuento de esos grandes fichajes que podrían haber cambiado por completo la historia de un club, pero que nunca se dieron. ¿Qué tienen en común Luis Suárez y Zlatan Ibrahimovic? ¿Que fueron grandes goleadores? Sí. ¿Que pasaron por el Ajax? Sí. ¿Que llevaron la camiseta número 9 del Barcelona? Sí. ¿Su mal carácter? También. Pero la razón por la que aparecen en este video es muy diferente, y es que ambos estuvieron cerca de fichar por el Arsenal. El sueco, con apenas 19 años, estaba siendo seguido de cerca por los Gunners en el año 2000. Incluso viajó a Londres y hasta se tomó fotos con la camiseta. Solo un pequeño detalle evitó que terminara jugando a las órdenes de Arsène Wenger, y fue el propio entrenador francés, que pidió hacerle una pequeña prueba a Zlatan para ver de cerca sus habilidades. A Zlatan no le gustó para nada la idea, dijo que Zlatan no hacía pruebas y regresó al Malmo, para después terminar fichando con el Ajax. Con el uruguayo fue un caso muy distinto. En el verano de 2013 los Gunners estaban decididos a pagar su cláusula de rescisión, después de una gran temporada de Suárez marcando 30 goles en un horrible Liverpool que terminó séptimo, la cual supuestamente era de 40 millones de libras, y como para que en Anfield vieran que tenían dinero, enviaron una oferta de 40 millones y una libra para hacerse con los servicios del charrúa. Ellos juraron que sería un tiro al piso llevarse al pistolero, pero resulta que esa no era su cláusula de rescisión, la cual estaba bastante lejos de esa cifra. Tanto que incluso uno de los ejecutivos de los Reds se burló del Arsenal y hasta subió un tweet preguntándole amistosamente qué estaban fumando en el Emirates, por lo que el traspaso quedó en la anécdota, y un año después el Luis terminó yéndose al Barcelona a cambio de 75 millones de libras. Frank Lampard y Steven Gerrard son sin duda dos de los mejores centrocampistas en la historia del fútbol inglés, por no decir los mejores. Decidir entre uno de ellos probablemente sea más cuestión de gustos que otra cosa. Era un verdadero lujo verlos compartir cancha con la selección, aunque no hayan ganado nada, pero hubo un momento en el que estuvieron a punto de compartir club también. En el año 2005, diversos medios ingleses afirmaban que el capitán del Liverpool declinó varias ofertas del equipo para renovar su contrato, situación de la cual estuvo muy atento el Chelsea y ofreció 32 millones de libras, cifra récord en ese entonces por el mediocampista. El acuerdo llegó a estar muy cerca de cerrarse, pero finalmente no se dio, y Stevie G casi termina su carrera en Anfield, y cuando se marchó fue en dirección a la Major League Soccer para retirarse. Para el año 2014, el Manchester United supuestamente estaba construyendo un proyecto ganador, mismo que hasta el momento estamos esperando. Y en su afán por recuperar la gloria perdida, uno de sus grandes anhelos fue fichar a Toni Kroos desde el Bayern. El alemán confesó que el por ese entonces técnico del United, David Moyes, lo había convencido del proyecto en enero de 2014, pero todos los planes se fueron a la basura cuando el escocés fue despedido en abril de ese mismo año. Kroos se fue al Real Madrid y todos conocemos su historia de amor con los merengues. Ricardo Ixekson dos Santos Leite, mejor conocido como Kaká, llegó a ser el mejor del mundo en 2007 cuando ganó el Balón de Oro después de una temporada de ensueño con el Milan, y en 2009 decidió partir hacia el Real Madrid, donde lamentablemente estancó su carrera por diversas razones. Pero antes de llegar a la Casa Blanca, se dice que estuvo muy cerca de ser uno de los primeros grandes fichajes del recién nacido y todopoderoso Manchester City, que empezaba a construir su imperio que tienen a día de hoy. 67 millones pagó el Madrid por el brasileño, pero desde Manchester se habla de que llegaron a ofrecer hasta 100 millones de libras para ilusionarse con su llegada. Al final, Kaká rechazó a los Sky Blues y poco después se iría a jugar al Madrid. Hasta el momento no hubiese sido tan descabellado ver a Gerrard en el Chelsea, a Suárez en el Arsenal, ni siquiera a Kaká en un recién nacido Manchester City. Pero ¿te imaginas a Vinicius con la camiseta del Barcelona? Pues desde España hay quienes apuntan a que estuvimos a nada de haberlo hecho. André Curi es, entre otras cosas, agente de futbolistas y el encargado de llevar operaciones como las de Vitor Roque, Douglas, Neymar o Artur al Barcelona, y en 2017 estuvo muy cerca de llevar a Vini. En sus propias palabras, el traspaso estaba cerrado, pero los agentes del jugador lo traicionaron, el Real Madrid se entrometió en la negociación y se llevó a la perla brasileña, que además, según Curi, era muy culé,
tanto que hasta llegó a llorar con la remontada del Barça ante el PSG en 2016. No conforme con eso, también contó que Rodrigo fue seguido de cerca por el Barça, pero que a última hora decidieron no ficharlo. Del Barcelona saltamos al Real Madrid, que es de los clubes sin dudas con los que más se relacionan jugadores año tras año, tras año, tras año. Y uno al que no pararon de colocar en la órbita merengue fue a Paul Pogba, quien algún día, antes de sumergirse en un mar de malas decisiones, fue considerado de las mayores promesas del fútbol mundial. Patrice Evra, exjugador del Manchester United y la selección de Francia, contó en una entrevista con la Gaceta dello Sport que Pogba estuvo cerca de convertirse en jugador del Real Madrid, pero que Florentino Pérez no quiso pagar el dinero que pedía la Juventus por el jugador francés, que finalmente regresó al United, vendió muchas camisetas y poco más. Decisión que, viendo cómo le ha ido al señor Paul Pogba en los últimos años, parece haber sido muy acertada para el Real Madrid. En este punto pasamos de acercamientos, rumores, etc. a un fichaje que estuvo a nada de darse, un acuerdo cerrado, una firma casi hecha, como el casi hat-trick de Mbappé. En el año 2015, David De Gea estuvo a punto de convertirse en arquero del Real Madrid. Estaba todo hecho, el jugador quería irse, el Madrid estaba dispuesto a pagar su fichaje, el United había dado el ok, pero un pequeño detalle evitó que el español regresara a Madrid, y fue que el Manchester United envió el fax con los documentos del traspaso un minuto tarde. De los creadores de Mi perro se comió mi tarea, esta fue la excusa que dio el Manchester United para que finalmente el arquero se terminara quedando en Old Trafford. Si realmente sabes de fútbol, es imposible que dejes al señor Edson Arantes do Nascimento fuera de la discusión del mejor jugador de la historia. 3 mundiales, más de 1000 goles y un montón de récords para presumir que lo convirtieron en leyenda. Pero seguramente en algún punto de tu vida te habrás preguntado por qué Pelé nunca jugó en Europa. Y déjame decirte que no fue por falta de ofertas. A lo largo de su carrera se dice que muchos equipos europeos intentaron reclutar a O'Reilly, entre ellos el Valencia, el Inter, Real Madrid, Manchester United, Milan, que seguramente habrán hecho grandes ofertas por el jugador brasileño, pero ni Pelé, ni mucho menos el Santos, quisieron aceptar nunca ninguna de ellas. Según él mismo, que en paz descanse, confesó que siempre le preguntaron por qué nunca jugó en Europa, y él respondió que se sentía bien en Brasil y el Santos era el equipo de su vida. Nunca se planteó seriamente salir de Brasil, ya que le encantaban el arroz con frijoles que preparaba su mamá, se sentía cómodo y muy feliz en Brasil, sus padres vivían al lado de su casa, la temperatura era siempre de 25 años y tenía por supuesto las playas brasileñas, así que ¿qué más podía pedir? Por ello, nos quedaremos para siempre con la incógnita de cómo le habría ido en el viejo continente. La llegada de Neymar al Barcelona probablemente haya sido un movimiento que dejó a todo el mundo contento en cierto grado. Al Santos, a la directiva del Barcelona, a los fanáticos y hasta la nueva directiva, que lo vendió por 222 millones de euros, aunque los haya malgastado después, pero quienes seguramente no estuvieron para nada felices fueron los del Real Madrid. Y es que Neymar estuvo a nada de convertirse en jugador de la Casa Blanca. De hecho, en el año 2006 llegó a tener ficha con el equipo merengue. Estuvo entrenándose 2 semanas en Valdebebas y cautivó a todos los técnicos. Incluso llegó a coincidir con Dani Carvajal. En su momento el Real Madrid no quiso responsabilizarse de la decisión de pagar 60.000 euros por un niño de 14 años. Y tiempo después, cuando llegó la oferta de Barcelona, el jugador prefirió a los culés. Pero esta no fue la única vez que Ney estuvo cerca de irse al Real Madrid. En España, un año después de su llegada al PSG, muchos rumores apuntaban a que Neymar no estaba a gusto en la Ligue 1 y que además era uno de los grandes sueños de Florentino Pérez para reforzar al Madrid. Pero la operación era demasiado costosa y el Real Madrid no estuvo ni dispuesto a afrontarla. Lo de Leo Messi y el Barcelona parecía ser una historia de amor que no tendría fin. Pero entre la directiva del Barcelona y la Liga se encargaron de destruir ese sueño, empujando al argentino a irse al PSG. Pero antes de eso, la historia estuvo cerca de tener un final aún más trágico, porque en el año 2020 el Manchester City, cuando no, estaba dispuesto a tirar la casa por la ventana para el fichaje del argentino. El diario The Sun hablaba de una oferta de 60 millones de euros. Además, el jugador estaba próximo a finalizar su contrato y las negociaciones para su renovación no estaban avanzando, sin contar la persecución de la prensa española para con el máximo ídolo del Barça. Al final, todo quedó en rumores y Messi terminó quedándose en Barcelona solo para irse más tarde de la peor manera posible.
Si te gustó este video, no olvides suscribirte y por supuesto activar la campana para enterarte cada que subamos nuevo contenido, porque después de los 90 siempre viene el agregado.